El universo debe estar conspirando contra Sam porque Mon simplemente se alejó de Diversity. Y si ella puede alejarse de Diversity de esa manera, entonces también puede alejarse de Sam, de su Kun Sam, su Chan Chan, como si fuera tan fácil. Pero si era tan fácil, ¿por qué Mon había llorado tanto? Si hubiera sido una decisión tan fácil, ¿no estaría feliz Mon? ¿No estaría Mon saltando de alegría al separarse de una jefe tan despreciable y horrible? Claro, Sam puede entender por qué Mon querría dejar atrás a todos sus compañeros de trabajo. Se quejan demasiado de sentirse microgestionados y de tareas imposibles que incluyen rastrear todas las calcomanías en Tailandia y recibir salarios insoportables. Pero si tuvieran lo necesario para administrar un negocio, lo estarían haciendo, y no lo hacen, así que no lo son. Así que realmente todas sus críticas son totalmente inválidas. No es que a Sam le importen sus sentimientos, cualquiera de sus sentimientos. Ciertamente no le importa a Mon. Después de todo, Mon se fue. Es casi ridículo lo poco que le importa a Sam. A ella no le importa en absoluto. A ella no le importa que Mon la haya abandonado. No es que Mon sea la mujer más deslumbrante, torpe, testaruda, impresionante e irritante que Sam haya conocido. No es que Sam no pudiera encontrar a alguien más para hacerle cosquillas, provocar morder los labios y frotar. Ah, ¿a quién está engañando? Nadie se compara con Mon. Es por eso que Sam está en este lío en primer lugar. Porque Sam simplemente tenía que tenerla. Porque Sam no podía dejar que nadie más la tuviera. No T, no Mr. Chin. Y ciertamente no Nob. ¿Es esto lo que sintió Son cuando conoció a Ice? ¿Es esto lo que le hizo decidir hablar con la abuela? ¿Es esto lo que la llevó a su muerte? Esta intensidad, este deseo, no se parece a nada que Sam haya experimentado antes. Mon la vuelve loca, como Sam conduciendo por la autopista a toda velocidad, sin manos en el volante, con los ojos cerrados. Y su pie no puede encontrar el freno. Dejando al lado los deseos sáficos, Sam no quiere trabajar sin Mon. Algunos días apenas funciona sin ella. A pesar de que habían chocado cabezas al principio, habían aprendido a trabajar en equipo y juntas crearon la joya de la corona en el imperio de Sam, Diversity, otra cosa que le quedaría bien a Mon. Sam tendrá que ver si puede prestarlos para una sesión de fotos privadas. Tendrá que aprender fotografía, pero valdrá la pena. Será tan vale la pena. Oh, pero nada vale la pena si a Mon no le gusta a ella también. Ese es el inconveniente de este plan, por lo demás perfecto. Despidió a Mon con la intención de salir con ella. Ahora se da cuenta de que tiene que mantener a Mon en Diversity como sea. Y el universo no es rival para una dama honorable como Samanang Anantrakul. Ser lesbiana comprometida con un hombre le está complicando mucho la vida amorosa. Como si no fuera lo suficientemente complicado enamorarse de su empleada, Kir sigue llamando. Sam pensó que ya debería darse cuenta, especialmente después de esquivar su propuesta, pero aparentemente ninguna respuesta no es una respuesta, al menos en el libro de Kir de todos modos. La abuela no ha llamado para molestarla, así que no debe haberle dado la noticia, pero a Sam todavía le quedan al menos 9 meses para ganar esos 50 millones de baht, y aunque apenas ha hecho mella, utilizará todos los recursos disponibles que tiene para alcanzar su objetivo, incluso si tiene que vender su Bitcoin, a pesar de que está en caída libre en este momento. Pero el mercado se recuperará al igual que su relación con Mon. Una vez que finalmente hable con Mon, una vez que finalmente rastree a su pequeña y voluble amor con hoyuelos. Lástima que la jornada laboral aún no ha terminado. Es una pena que no pueda irse temprano, pero hay algo tan sospechoso en perseguir a Mon, después de su gran reventón en el área común, después de que los espectadores miraron,
Así que Sam espera su momento. Esto debe ser lo que sus empleados hacen todos los días. Simplemente siéntese y espere una hora aceptable para irse. Pero mirar el reloj es tedioso. Sam, aburrida, recurre a Google por costumbre hasta que recuerda que, en primer lugar, todo esto es culpa del estúpido motor de búsqueda. Se suponía que Google tenía todas las respuestas. ¿Y para qué sirve Internet si no es para responder a las preguntas candentes de Sam? Supone que siempre podría hablar con sus amigos sobre esto. Tienen mucha experiencia cuando se trata de relaciones y abriendo las piernas, especialmente en el caso de Jim. Pero Simón alguna vez va a abrir las piernas por... Espera, ¿los amigos de Sam siquiera saben que a ella le gusta Mon? Se han burlado de Sam sobre su atracción, sin duda, pero Mon está muy apegada a ellas, a pesar de lo astutos que son. Probablemente le sacaron la verdad de alguna manera, o la versión de la verdad de Mon. Sin embargo, recibe un mensaje de texto de Kate de todos modos, diciéndole que se reúna en su lugar habitual para que esos malditos chismes puedan arrojar algo de luz sobre la situación. Sam debería haber sabido que era solo una trampa cuando ve las brillantes clavículas de Mon acercándose a ella. Una maquinación de Marta entrometida, sin duda. Al menos esto le ahorra a Sam la molestia de localizar a su antigua empleada. No sabe qué haría si encontrara a Mon buscando consuelo en el vecino, cuyo nombre Sam no puede molestarse en recordar en este momento. Pero, francamente, su patética excusa para una identidad nunca será tan importante como hacer las cosas bien con Mon. Después de todo, Mon es básicamente su oxígeno, y Sam ha estado mareada desde la boda de Jim, pero su belleza sonrojada tiene prisa, tan rápida que quita el aliento a Sam, tratando de escabullirse por la puerta sin ser vista. Afortunadamente, Mon se queda quieta una vez que ve a su jefe, su Chan Chan. Y si Sam pensó que fiebre de Mon era malo, es porque aún no había experimentado privaciones como esta. Es como si el flujo de aire a sus pulmones se reanudara en un instante cuando hace contacto visual con Mon. Se quedan allí recordándole a Sam todas las veces que han intercambiado miradas, pasando en los pasillos, desde el otro lado de las habitaciones llenas de gente, en el dormitorio. Puede recordar cada intercambio como si fuera ayer, aunque los intercambios de ayer fueron algunos de los más duros en su volátil relación, incluso más volátil que la criptografía de Sam. Con Sam, la saluda Mon, agregando algunas sílabas adicionales para enfatizar y está funcionando. Sam es la más enfáticamente afectada. Lo único que haría que esto fuera más fatídico es que Mon tropezara, pero la decisión de Mon de renunciar debe haber dado algo de confianza en su paso, una seguridad que no se puede fingir, como si tal vez Mon no se hubiera enamorado perdidamente de Sam, tanto en sentido figurado como literal. Es el momento perfecto. Arrulla la galería de cacahuates mientras continúan demorándose. El tonto orgullo de Sam le impide caer de rodillas y rogar como un perro frente a sus amigos. Salen a hablar, lo cual es bueno, ya que Sam preferiría no tener una audiencia en caso de que tenga que ladrar como Singa nuevamente, aunque duda de que Mon le obligue a hacer tal cosa en público, pero ella no puede estar muy segura. Mon es a la vez el ángel más dulce y el demonio más cruel, y Sam está a su merced, completamente a su merced. ¿Por qué renunciaste? Sam implora, deseando que Mon simplemente le diga cómo arreglar esto, para que ella no tenga que averiguarlo por sí misma, para que puedan volver a ser como eran las cosas. ¿Te sentiste presionada? Sí, mucho. Oh,
Aparentemente Mon realmente se sintió presionada para renunciar solo porque Sam convocó una reunión frente a toda la compañía y la llamó por tener menos de 1000 seguidores. No es la mejor idea en retrospectiva, obviamente. Ahí es cuando Mon agrega: trabajar contigo me asfixió, pero por horrible que haya sido la decisión de despedir a Mon, sus palabras no la sientan bien a Sam, no después de todas las veces que trabajaron tan bien juntas, creando el contenido para Diversity, trabajando durante el almuerzo, durante las discusiones, durante la noche. ¿Podría Mon sentirse sofocada después de todo eso? Después de todo el tiempo que Sam pasó convenciéndola de que se quedara a dormir, después del tiempo que se hicieron cosquillas y casi se besaron en la piscina, después de que se mordieran la nariz y los labios. No, debe haber alguna otra razón. ¿Fue porque dije que me gustas? Sam pregunta, desesperada por alguna pista en el momento. Tal vez su confesión asustó a Mon. Sam nunca ha sido lesbiana antes, así que no conoce toda la etiqueta. Tal vez ella está destinada a ser discreta al respecto, o tal vez nunca tuvo la intención de decirlo en voz alta. Mon se burla. ¿Me odias? Otra vez esto, no. Esto es lo que le pasa a Sam por ser taciturna. Mon no puede distinguir sus verdaderas intenciones de las falsas, y los hechos se pierden en la ficción. Pero si Mon pudiera captar el tema como lo había hecho con Sam en la cama. No, dije que no te odio, Mon. Dije que me gustas, Mon, suplica Sam en vano. Ella resopla. Entonces no me gustas. Odio a Mon. Realmente te odio. No te odio, me gustas. Me gustas mucho, Mon. Nada convencerá a Mon de que le gusta, que ella está enamorada de ella, que quiere dedicar su vida a ella. Pero Mon sigue llorando y Sam sigue gritando y sus amigos siguen espiándolos por la ventana, tanto por no tener público, esos bastardos furtivos. Y justo cuando Sam está desesperada, Mon dice: ¿te gustaría ser mi novia? Claro, responde Sam, pero a diferencia de la mayoría de las cosas que dice en el calor del momento, no se arrepiente. Ya se ha referido a Mon como su novia para siempre, dado que sus fechas de trabajo se convierten en fechas de fecha, desde que vio a Mon en una toalla, o tal vez incluso desde que llamó a Mon bebé, después de alejarla heroicamente de ese auto a toda velocidad. Pero luego Mon niega con la cabeza y le dice a Sam que lo olvide, como si Sam realmente pudiera olvidar la primera vez que alguien le pidió que fuera su novia, a diferencia de Kid, quien simplemente asumió que, debido a que se suponía que debían casarse, de alguna manera estaban saliendo. Sam solo puede imaginar cómo llegó a esa tonta conclusión, pero Sam no va a dejar que Mon se aleje de ella otra vez, no después de establecer su relación, no después de todas las lágrimas, y no después de que Sam finalmente obtuviera lo que quería, quizás por primera vez en su vida. Sam agarra a Mon por el brazo y le dice en voz baja que espere. Me acabas de pedir que sea tu novia, entonces salgamos. Limpia las lágrimas de Mon con la mano, tratando de procesar cómo puede ser tan feliz después de sentirse tan miserable durante la mayor parte de su vida, tratando de procesar cuán liberada se siente. El lesbianismo mola, incluso si todavía no conoce todas las reglas, pero con mucho gusto estará a merced de Mon si eso significa que están juntas. Y aunque a Mon le preocupa que no tenga puntos buenos, eso no puede estar más lejos de la verdad. Mon tiene todos los puntos y curvas y está bien, ahora no es el momento para que Sam se convierta en un perro caliente. Estamos saliendo, ¿sí? Ella confirma con Mon, tirando de ella para abrazarla, mientras los nerds se escuchan a escondidas, chillando. No puedes cancelar esto más tarde, ¿eh? Mon es en realidad oficialmente su novia.
Para celebrar se unen a los amigos dentro del restaurante para tomar algo. Sam nunca ha estado tan eufórica y eufórica en su vida, y las lágrimas de Mon han pasado de la angustia a la alegría más pura. Mon es tan pura, como nieve recién caída, como flores de cerezo esperando florecer, como una vela apagada que Sam desea desesperadamente encender. Y ahora que son novias, está bien querer a Mon para codiciarla, aunque Mon sigue siendo su empleada. El tema gira en torno a Kate y su aburrida vida amorosa como ídolo. Cómo nadie quiere salir con una entrometida parlanchina como ella. Y Sam tiene sus propios problemas con las citas, naturalmente, pero vale mucho la pena ahora que Mon Mon pidió ser su novia, y ahora su noviazgo es mutuo. No importa todos los aros por los que tuvieron que saltar primero. Ahora que son amantes, ¿qué sigue? Ti les pregunta Sam y a Mon, porque la vida de soltera de Kay es tan deprimente ahora que Sam es parte de una pareja, la mejor pareja, la pareja para acabar con todas las parejas. Con suerte, lo que sigue es un montón de besos, moliendas, temblores y no dudes en preguntarme cuando llegue el momento, agrega Ti, como si Sam realmente necesitara su ayuda en ese sentido. Ella tiene a Google. Google será suficiente, ¿verdad? Pero ser la otra mitad de una pareja es nuevo para Mon, por lo que Sam le explica la diferencia entre amantes y amigos. Cómo Mon puede pedir prestado su dinero, vivir en su casa y tomar su apellido, o algo así. Desafortunadamente no pasa mucho tiempo antes de que surjan los temidos temas de Kir y la abuela, como si Sam pudiera olvidarlo. Y si Kir sigue dando vueltas como la peste que es, entonces la abuela es la abeja reina, con colonias de obreras a su disposición. Y si la colmena recibe noticias de Sam, Mon, déjame darte un consejo, dice Jin con pericia. Será mejor que te apoyes con algunas armas y municiones para pasar al último jefe. No tengas miedo por la abuela, le asegura San Amón, poniendo una fachada de valentía para su amante, porque a veces es mejor no contar las historias de terror y no quiere que nada asuste a su caprichosa sex pop medio británica. No cuando dicho sex pop tiene la cura para la fiebre de Mon acurrucada entre sus muslos. Pero acaban de convertirse en amantes y Mon quiere saber por qué Sam la presionaba para que renuncie, si a ella le gustaba, si Sam ya la deseaba, si Sam ya rompió sus propias reglas al besarla. Adelante, díselo, asiente Jin, con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Ella también vive para cada parte de sus interacciones. Sam puede decir, pero por mucho que odie darle la satisfacción a Jin, Mon merece una respuesta. Mon se merece el mundo y algo más. Así que te despedí para poder. Sam traga. Puede que Mon no la haga ladrar como un perro, pero esto podría ser igual de mortificante, admitiendo frente a sus amigos que despidió a Mon con el único propósito de ¿quería salir conmigo con Sam? Mon pregunta, aliviada de mantener su trabajo, pero sin saber por qué Sam tuvo que hacerle pasar por el trauma, y tal vez no haya excusa para el comportamiento de Sam. ¿Por qué no me dijiste eso? Porque Sam es una medusa, una tonta sin espinas en dos piernas, pero una medusa con Mon Mon por novia. Entonces, tal vez el universo ya no conspira contra ella después de todo.